Muy buenas tardes, mi nombre es José Alfredo Barrio, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Córdoba. Como me corresponde el tema de tasa de bit e intervalos de bit, procedemos a explicarlo un poco en qué consiste. Entonces, la tasa de bit, digamos en informática y telecomunicaciones, el término tasa de bit define lo que es el número de bits que se transfieren por unidad de tiempo a través de un sistema de transmisión digital o entre dos dispositivos digitales. Entonces, así pues, viene siendo lo que es la velocidad de transferencia de datos en sí. Entonces, en los factores tenemos, bueno, antes que los factores tenemos que ver que la tasa de transferencia, bueno, ¿a qué se refiere en sí? Viene siendo lo que es el ancho de banda, medido en un, digamos, en un momento concreto, digamos, del día, empleando, digamos, rutas concretas de Internet mientras que se transmite un conjunto específico de datos. Entonces, por muchas razones la tasa es como la frecuencia menor del ancho de banda máximo del medio que se está empleando. Entonces, como pueden ver, aquí están algunos de los factores que determinan la tasa de transferencia. Como observamos, vienen siendo lo que es los dispositivos de Internet Working, también los tipos de datos que se van a transferir. Depende mucho la topología de la red, el número de usuarios en la red, la computadora del usuario, el servidor, digamos la condición de la energía, total, la congestión. Tenemos lo que es las unidades, entonces, la unidad con que el sistema internacional de unidades expresa el bit es el bit por segundo. Como pueden ver aquí, digamos, tenemos muchas de las unidades utilizadas. Entonces tenemos que se viene siendo lo que es el bit por segundo, el bit por segundo, el bits. La B debe ser, digamos, escrita siempre en minúscula para impedir la confusión con byte por segundo. Para convertir el byte por segundo a bit por segundo, basta simplemente multiplicar por 8 y viceversa. Entonces, las unidades utilizadas, sea del bit por segundo, no implica que no pueda utilizarse múltiplos del mismo. Por ejemplo, aquí en esta parte de unidades, como pueden observar, tenemos las distintas. Puede ser kilobit por segundo o kilobyte por segundo. Como ven, también puede ser megabit por segundo o megabyte por segundo, gigabit por segundo, gigabyte por segundo, el byte por segundo y el bit por segundo. También se encuentra lo que es el megabyte por segundo o el megas por segundo o el kilobyte por segundo, el byte por segundo en sí. Estas vendrían siendo, digamos, las distintas unidades que podemos, o bueno, las que se están usando y las que se pueden utilizar normalmente. Un ejemplo claro tenemos aquí digamos, lo que es la velocidad. Bueno, la velocidad es típica de los accesos de conexión a Internet. Estos datos los saqué, digamos, de allá de abril de 2006. Como pueden ver, aquí tenemos un modem, un RTB que tenía de 128 kilobits por segundo, que corresponde, o sea, es igual a 16 kilobytes por segundo. También está lo que es el cable, que viene siendo lo que es 2400 kilobytes por segundo, lo cual es igual a, perdón, kilobits por segundo, lo cual es igual a 300 kilobytes por segundo. Entre otros ejemplos que vendrían siendo también como lo que es la telefonía móvil, que era de 3G, que eso vendría siendo lo que es 384 kilobits por segundo, perdón, que es igual a 48 kilobytes por segundo. Tenemos los tipos de tasas de bit. Entonces, en este apartado, bueno, la velocidad de transferencia de datos puede ser, como lo estamos observando aquí, puede ser constante o variable. Tenemos lo que es la tasa de bit constante, que es CBR, que aplica, digamos, una cuantificación uniforme, por lo que no tiene en cuenta si si en la señal hay zonas con mayor o menor densidad de información, sino que cuantifica toda la señal por igual. Y tenemos que es la tasa de bit variable, que es el VBR, que aplica una cuantificación no uniforme, que si se hace, digamos, diferenciación entre las zonas con mayor o menor densidad de información,
por lo que la cuantificación resulta un poco más eficaz. Aquí en esta figura pueden observar muy claro la diferencia entre el CBR y el VBR con respecto al tiempo. Pasamos a lo que es los intervalos de bit. Entonces, los intervalos de bit, digamos, es la distancia que ocupa un bit en el medio de la transmisión. El intervalo de bit, digamos, es el tiempo necesario para enviar un único bit. Ese, digamos, también, bueno, la tasa de bit en sí es también el número de intervalos de bit por unidad de tiempo. La unidad de tiempo, digamos, habitualmente es expresado por bit por segundo. Como pueden ver aquí, estoy mostrando lo que es una fórmula, que el intervalo de bit viene siendo igual a lo que es la velocidad de propagación por la duración del bit. Creo que se puede observar de mejor manera en la siguiente imagen, donde tenemos lo que es el intervalo de bit, donde va bajando y va subiendo y aún así se mantiene en cada línea, digamos aquí el bit, aquí donde baja viene siendo igual a 0, aquí donde subo otra vez al intervalo viene siendo 1, se mantiene, viene siendo 1, baja y cambia. Eso sería todo. Eso sería todo en sí lo que es los intervalos de bit y la tasa de bit. Muchas gracias. Buenas, profesor. Mi nombre es Valentina. A continuación le voy a hablar sobre la señal digital como una señal analógica compuesta. Basándose en el análisis de Fourier, una señal digital es una señal analógica compuesta. El ancho de banda es infinito, como se podría intuir. Se puede llegar a este concepto si se estudia una señal digital. Una señal digital en el dominio del tiempo incluye segmentos horizontales y verticales conectados. Una línea vertical en el dominio de tiempo significa una frecuencia infinita, mientras que el tramo horizontal representa una frecuencia cero. Ir de una frecuencia cero a una frecuencia infinito y viceversa implica que todas las frecuencias en medio son parte del dominio. Por definición, una señal digital en origen siempre tendrá menos precisión que una señal analógica. Sin embargo, la señal digital es muy resistente a interferencias electromagnéticas, regenerándose fácilmente mediante equipos adecuados e incorporando un código de detección y corrección de errores que permiten restaurar los valores originales. La señal analógica, una vez deteriorada, no se puede regenerar, es decir, la interferencia se incorporará como parte de la señal. Se deduce pues que la señal digital llegará al usuario con la calidad original, al contrario que la señal analógica. Por el contrario, la señal digital requiere mayor ancho de banda para ser transmitida que la analógica y se necesita una conversión analógica digital previa y una decodificación posterior en el momento de la recepción. Además, la transmisión de señales digitales requiere una sincronización precisa entre los tiempos de reloj de transmitir con conceptos a los del receptor. Un desfase cambia la señal recibida con respecto a lo que fue transmitida. Un ejemplo es la reproducción de música grabada en un disco compacto, que esto sería un CD. Para reproducir la música grabada en el disco compacto debe ser convertida en una señal analógica y esta será aplicada a los altavoces, quienes convertirán las señales analógicas a través de sus movimientos mecánicos en señal audible. ¿Cómo se logra esto? El proceso es realizado por un conversor digital analógico. Dicho proceso es justamente el inverso al que realiza el conversor analógico digital. Se parte de muestras en formato digital, valores discretos, y estas se deben convertir en una señal analógica que son los valores continuos. El conversor de A asocia a cada valor binario un nivel de tensión previamente establecido y genera muestras de tensión utilizando dichos niveles, aplicando un intervalo de tiempo constante entre muestras. ¿En qué consiste la transmisión de señales analógicas? Este envía la información en forma de ondas a través de un medio de transmisión físico. Los datos se transmiten a través de una onda portadora, una onda simple cuyo único objetivo es transportar datos modificando una de sus características, amplitud, frecuencia o fase. Estas señales se caracterizan por el continuo cambio de amplitud de la señal.
En una señal analógica, el contenido de información es muy restringida. Tan solo el valor de la corriente y la presencia o no de esta puede ser determinado. ¿Cómo es el proceso para obtener la señal analógica? Obtenemos la señal analógica a partir de unos datos digitales que se le denomina modulación. Esta señal la transmitimos y el receptor debe realizar el proceso contrario denominado demodulación para recuperar toda la información. El MODE es el encargado de realizar dicho proceso. Algunos esquemas simples de modulación son FSK, que es la modulación por desplazamiento de frecuencias. Se modifica la frecuencia de la portadora según el valor de vida a transmitir. ASK, que es la modulación por desplazamiento de la amplitud. En esta técnica no se modifica la frecuencia de la portadora, sino simplemente su amplitud. Los, los dos valores binarios se representan mediante diferentes niveles de amplitud de esta señal. PSK, que es la modulación por desplazamiento de fase. La frecuencia y la amplitud se mantienen constantes y se varía la fase de la portadora para representar los niveles 1 y 0 con distintos ángulos de fase. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Moisés Bustamante. Yo les voy a hablar de la transmisión de señales digitales. La transmisión digital consiste en el envío de información a través de medios de comunicaciones físicos en formas de señales digitales. Por lo tanto, las señales analógicas deben ser digitalizadas antes de ser transmitidas. Las dificultades más significativas son los ruidos, la distorsión por retardo y la atenuación. El ruido, para cualquier dato transmitido, durante la señal recibida consistirá en la señal transmitida modificada por las distorsiones introducidas en la transmisión, además de señales no deseadas que se interceptarán en algún punto entre el emisor y el receptor, como cuando hay mucha interferencia de sonido. Por ejemplo, estamos escuchando una canción y pasa un auto, una moto, y eso interfiere mucho el sonido. Bueno, este factor es de mayor importancia, que limita las representaciones de un sistema de comunicación. La señal de ruido se puede clasificar también en 4 categorías, el cual es el ruido térmico, el ruido de intermodulación, la diafonía y el ruido impulsivo. Siguiente. Bueno, la distorsión por retardo. La distorsión por retardo. Bueno. La distorsión por retardo es un fenómeno debido a que la velocidad de propagación de una señal a través de un medio guiado varía con la frecuencia. Para una señal limitada en banda, la velocidad tiende a ser mayor cerca de la frecuencia central y disminuye al acercarse a los extremos de la banda. Por lo tanto, los distintos componentes de frecuencia de la señal llegarán al receptor en instantes diferentes de tiempo, dando lugar a desplazamientos de fase entre las diferentes frecuencias. Bueno, la atenuación. La atenuación presente en cualquier medio de transmisión digital. Esta hace que la energía decaiga con la distancia. En medios guiados, esta reducción de la energía es por lo general exponencial y por lo tanto se expresa generalmente como un número constante en decibeles, el cual es la unidad de longitud. En medios no guiados, la atenuación es una función más compleja de la distancia y es dependiente a su vez de las condiciones atmosféricas. ¿Cómo se mide? Pues para medir esto se utiliza el osciloscopio. Es el único aparato capaz de detectar la frecuencia de las señales. Nos dará información en pantalla si la onda cuadrada generada tiene alguna anormalidad. Bueno, en las principales ventajas de esta transmisión de señales digitales es la inmunidad al ruido. Las señales analógicas son más susceptibles que los pulsos digitales y a la amplitud no deseada de frecuencia y variaciones de fase. Los pulsos digitales también pueden guardarse fácilmente, mientras que las señales analógicas no pueden. Y como tercero, tenemos que los sistemas digitales utilizan la regeneración de señales en venta de ampliación de señales, por lo tanto producen un sistema más resistente, ruido que contraparte analógica.
Aquí vemos el codificador que se utiliza para entender un poco cómo funciona esto de la señal digital. Aquí vemos los datos digitales, vemos el número binario y acá miramos, podemos ver, esta ya sería una señal digital analógica que se representa de esta forma, como lo vimos en la exposición de la compañera Valentina, y utiliza el codificador de base CDE, el cual ya transforma esa señal a lo que ya sería una señal digital. Bueno, la codificación de señal digital existen varias, la cual está la codificación NRS, NRZI. Bueno, la NRS, que significa sin retorno a cero, es el primer sistema de codificación y también el más simple. Consiste en la transformación de 0 y de 1 en X positivo, lo que resulta en una codificación bipolar, en la cual la señal nunca es nula. La codificación NRZI es significativamente diferente de la anterior. Con este tipo de codificación, cuando el valor del bit es 1, la señal cambia de estado. Luego de que el reloj indica cuando el valor del bit es 0, la señal no cambia de estado. También está la codificación Manchester y la codificación retrasada. La codificación Manchester también es conocida como la codificación de dos bases, la cual introduce una transmisión en medio de cada intervalo. De hecho, esto equivale a producir una señal OR exclusiva XOR con la señal de reloj, que se traduce en un límite ascendente cuando el valor del bit es 0 y un límite descendiente en el caso opuesto. La codificación retrasada es esta, también conocida como codificación Miller, es similar a la codificación Manchester, excepto que ocurre una transmisión en el medio de un intervalo, solo cuando el bit es 1, lo que permite mayores índices altos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.